Vamos a la segunda parte del tema que comenzó este domingo. Santos en cuerpos con inmundicias. El título lo tuvimos que corregir porque lo dije de otra manera el domingo anterior, pero la forma correcta es esta: santos en cuerpos con inmundicias, segunda parte. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a vivir por la verdad y en la verdad. Hay un antagonismo a muerte, una batalla entre la verdad y la mentira. Y hemos dicho que antes de la entrada del pecado en el mundo, la mentira no existía. Y Adán y Eva gozaron de una bonita coinonía, una buena comunión con Dios. Estaban en un estado de inocencia. Vivían en el poder y en el esplendor y en la gloria de la verdad. Qué bonito es andar en la verdad. Pero qué horrible es la mentira, cómo hace daño la mentira. Porque cuando a ti te dicen mentiras y tú de buena fe lo crees, te están engañando. De manera que hay que sopesar todas las cosas que suceden en nuestras vidas, pero muy especialmente debemos conocernos nosotros interiormente. Todos los que hoy estamos en Cristo debemos poner el máximo de cuidado en nuestro crecimiento espiritual. La vida espiritual tú no la puedes descuidar. Y tenemos una tendencia a cuidar más lo de afuera que lo de adentro. Hermanos, cuando el pecado entró en el mundo, en Romanos 5:12, dice que entró por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Ahí no dice que entró la mentira, pero la mentira entró también. Porque Eva fue engañada. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que Eva fue engañada por Satanás. Porque Satanás, que es el padre de la mentira, la sedujo y puso en el corazón, en la mente de Eva, que él era quien tenía la verdad y Dios era un mentiroso. Porque el Señor le había dado mandamiento a Adán. Adán, te he puesto en un huerto hermoso, lleno de árboles frutales, y el fruto de cada uno de estos árboles será para vuestro sustento. Pero te voy a poner ley: del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces en el capítulo 3 de Génesis dice que la serpiente era astuta y está hablando del diablo. No era una culebra, era un reptil. Aunque Moisés lo presenta como si fuese un reptil. Una serpiente es un reptil. Pero la Biblia tiene mucho simbolismo. Nosotros sabemos que esa serpiente, cuando tú vas a Apocalipsis, el Señor le revela al apóstol Juan que es el diablo, que le llama también el gran dragón, Satanás, que también se llama diablo. La palabra diablo significa adversario. Trae un arsenal de mentira y le agarra los oídos, le agarra los sentidos a la esposa de Adán y le dice: con que Dios ha dicho que si ustedes comen de los árboles del huerto, su fruto, van a morir. Entonces ella inocentemente dice: no, de todos los árboles sí podemos comer, pero menos de este. Ya él la tenía envuelta. Y hemos dicho que Adán tuvo la culpa, porque en un hogar el pastor tiene que ser el esposo, el varón. Cuando el Señor habla en Efesios 5,
del matrimonio, dice que Cristo sustenta y cuida y provee a la iglesia. Así los maridos también deben sustentar su hogar. En un matrimonio, el esposo es la representación de Cristo. La esposa es la representación de la iglesia. Y así como la iglesia está unida a Cristo y Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, así es el matrimonio también. Quiere decir que Adán descuidó a su esposa y algo estaba pasando en el corazón de Adán, porque cuando su esposa come del fruto prohibido, él come también. ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no dijo, mi amor, qué te pasa? Mira, acuérdate lo que Dios dijo. Pero no quiero profundizar en esta parte, porque necesito avanzar. Simplemente en este segmento llamar tu atención para que tú comprendas que esa mentira de Satanás no pasó de largo, sino que entró por los oídos de Eva y la puso a pensar que Dios era mentiroso y que el verdadero Dios era Satanás. Por eso agarró el fruto y comió. Y Adán extiende su mano y ella le pone el fruto y come también. Es curioso que el fruto del árbol prohibido es le llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí el hombre perdió su inocencia y entró en la conciencia. Pastor, ¿y recibió el bien? Sí, pero bajo pecado. Y la serpiente le dijo, ¿qué? No, con que Dios ha dicho que no le crean a Dios. Lo que pasa es que Dios, y aquí parafraseo, es como si le hubiera dicho, Dios es un envidioso. Él sabe que todo el que coma del fruto de ese árbol se convierte en Dios también. Como queriéndole decir, fíjate que yo comí y ahora yo me convertí en Dios. Y allí fallaron. Entonces la mentira entró. Insisto, iglesia, no pasó de largo, entró. No fue que le entró por un oído y le salió por el otro. No, le entró para quedarse en la carne. Y todos nosotros, en nuestro primer nacimiento, yo todos los días estoy hablando de lo mismo. Venimos de esa familia. Esos son nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos tuvieron familia después que pecaron. Caín y Abel no nacieron antes del pecado, sino después. Quiere decir que hubo una transferencia, por enésima vez lo digo, del pecado de nuestros primeros padres al corazón del hombre. Pero con el pecado entró la muerte también. O sea, el hombre una vez peca, muere espiritualmente. Y ahora la mentira se apodera del corazón del hombre. Y esa mentira es la hora en que tú eres cristiano porque has nacido de nuevo, pero cabalga por tu carne enferma. No enferma de enfermedades de esta concerniente a la salud, sino enferma de pecado. Por eso el apóstol Pablo habla de deseos engañosos. Deseos engañosos son pensamientos que pasan por tu cabeza y son mentiras, pero que tú los recibes como verdad. Ya me enfermé. Y te asustas con facilidad. Cristo no vino a transformar nuestro cuerpo y a quitar esa ley por el momento, sino que Él vino a darnos salvación y generar un nuevo nacimiento en nosotros. Por eso la vida cristiana no es que Dios arregló tu carne. No, Dios te dio vida nueva. Ese espíritu que estaba por causa del pecado murió instantáneamente porque el Señor le dijo, el día que comieres del fruto de ese árbol ciertamente morirás. O sea que una vez que Eva y su esposo prueban el bocado, por decirlo de alguna manera, instantáneamente murieron espiritualmente. Físicamente murieron después, cuando se les cumplió el ciclo de vida, pero ya la muerte estaba espiritualmente. Por eso es que el hombre perdió la comunión con Dios y empezó a adorar el sol, los árboles, las nubes, el asiento del café. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, el hombre también es espíritu.
Pero cuando el hombre pecó, se convirtió en alma viviente. Su comunión con Dios se interrumpió, se separó. Y eso es lo que es la muerte espiritual, separados de Dios. Cristo después dijo allá en Juan 15, separados de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer separados de Dios? Nada. Ahora, unidos a Cristo, ¿sabes lo que dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cristianismo no es que el Señor vino a arreglar tu cuerpo. El Señor no vino a eliminar tu carne, sino vino a darte un nuevo nacimiento. Y la iglesia necesita con urgencia este conocimiento para asumir una nueva postura, una nueva posición de gloria a través de un nuevo nacimiento. Tú y yo nacimos, en cuanto a nuestro primer nacimiento, nacimos pecadores con ese triste legado, esa triste herencia, ¿no? La mentira cabalgando en nuestro corazón. Pero en el nuevo nacimiento no hemos traído ninguna herencia de pecado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Primera de Juan, lo cité el domingo anterior, 3:9, y Primera de Juan 5:18, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el capítulo 3 dice, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y en el verso 18 del capítulo 5 de esa primera epístola de Juan dice, y el maligno no le toca. O sea, el pecado, la mentira, los deseos engañosos corren por tu vieja naturaleza. Pero tu nuevo hombre tiene que ser dotado de la verdad. Por eso el evangelio contiene la verdad. El evangelio no es un libro, el evangelio no es una doctrina. El evangelio es una persona que se llama Jesucristo. Y tú fuiste engendrado por Dios. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, en el libro de Juan, el evangelio, Juan escribió 5 libros. El evangelio según San Juan, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Entonces, en el evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice que todo aquel que recibe a Cristo, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque hasta ese momento es hijo de Adán y Eva. Ojo con esto. Y cuando habla de los hijos de Dios, oye esto, iglesia, oye esto, hermano querido. Hoy hay buenas noticias para ti. Aunque ya lo sepas, recíbelo como si fuera la primera vez. Dice la palabra que Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel no le recibió. Eso es lo suyo, a lo suyo vino. Pero los suyos, cuando dice a lo suyo vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero los suyos, sus paisanos, porque él nació judío, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y todos los que reciben a Cristo no es todo el mundo. A los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Atiende bien. Pero esos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ahí no interviene hombre ni mujer, sino Dios es el que engendra a sus hijos. ¿Alguien bendice a Dios en este lugar? Él es el que engendra a sus hijos. No pierdas la hilación de lo que estoy hablando. Estoy hablando en inspiración. Y oramos para que Él nos hablara. Así que no pongas tu mirada en mí, simplemente atiende la palabra. O sea, a partir de nuestra conversión a Cristo, se genera en nosotros un nuevo nacimiento lleno de impecabilidad, de incorrupción. Ahí no puede entrar el maligno a corromperlo.
Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque es que cuando tú vas a Gálatas capítulo 3, en el verso 27, dice que todos los que hemos sido bautizados, oye esto, en Cristo, o sea que hemos sido unidos por el Padre a su Hijo, dice, de Cristo estáis revestidos. ¿De Cristo estáis cómo? Revestidos. Y en Colosenses 3:3 dice que nuestra vida en el nuevo nacimiento está escondida con Cristo en Dios. Si tu vida y mi vida, hablando del nuevo hombre, está escondida con Cristo en Dios, el maligno no te puede tocar. Porque para tocarte a ti primero tiene que tocar a nuestro Cristo amado. Y eso es imposible. Porque Cristo lo derrotó en Francalit. Cristo no derrotó al diablo como Dios, lo derrotó como hombre. Mira lo valiente que es nuestro Dios. Dijo, Adán fue el que pecó, un hombre fue el que pecó, un hombre fue el que fastidió a toda la raza humana. Pues yo soy Dios y voy a derrotar al diablo, no como Dios, sino como hombre. Se manifestó en carne. Y en la cruz del Calvario le dio la paliza de su vida. Y en Hebreos 2:14, gózate iglesia, dice, así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, porque ya no tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Oye, y librar porque es que como Dios el diablo no tenía ganas. Por eso el diablo, ¿qué no hizo para hacer pecar a Cristo? Y Cristo se paró en la raya. ¿Te acuerdas? Mateo 4, Lucas 4, cuando habla del ayuno del Señor. 40 días en el desierto. Y llegó con todo ese arsenal de mentiras, el diablo, a tentar al Señor. Él dijo, ya hice pecar al primer Adán, como yo haga pecar al postrer Adán, ahí sí definitivamente quedo como Dios, porque lo hice pecar. Pero Cristo se mantuvo en la raya, se mantuvo firme y llegó. Si tú realmente eres el Hijo de Dios, yo sé que tienes hambre, y aquí estoy parafraseando, porque hacía 40 días que el Señor no comía. Estaba fortaleciéndose en el Espíritu. Iba a comenzar un ministerio terrenal glorioso. Y el diablo empezó a estorbar. Y el Señor, ¿sabe lo que le respondió? Escrito está. No formó un escándalo el Señor. No le dijo, diablo, en el nombre de Jesús te reprendo. Fuera, fuera. ¿Sabes qué? Todos nosotros, quizás algunos de nosotros hemos pasado por esas griterías, ¿verdad? Pero el Señor con su característica serenidad le mencionó, el escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Recibe esto, iglesia, y tú no te quedes con que Cristo dijo eso, sino que tú también vives por la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre. El pan alimenta tu carapacho, digo, tu cuerpo. ¿Aló? Carapacho es la caparazón de la tortuga, del armadillo. No solamente de pan vivirá el hombre. Ahorita cuando tú te vayas de aquí vas a comer. Vas a alimentar tu hombre exterior. Pero Dios es tan bueno que antes que te dé hambre para alimentar al viejo hombre, Dios te trajo para alimentar tu hombre interior. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra del Señor? En serio, tú le das gracias a Dios por la palabra. Esto es vida, vida y espíritu. Oye, esto no es religión. Si tú estás en Cristo, tú eres una verdadera nueva criatura. Tú tienes que descubrir quién eres en el Señor. Entonces, el cristiano no se interesa por crecer espiritual, o sí se interesa, pero hay un estorbo. Y aquí le damos duro a ese estorbo, que es tu vieja naturaleza. Tu vieja naturaleza no quiere soltar tu mente.
Porque si ella te agarra la mente, la ley del pecado que mora en tus miembros, entonces ella sigue utilizando tu cuerpo para que sigas pecando y pecando y pecando. Y por ahí es donde vienen las enfermedades, por ahí es donde viene la ruina, por ahí es donde se rompen los matrimonios y sufren los nenes. Por ahí es donde se corrompe la sociedad, por eso hay guerras y hay de todo, y mafias, y matazones, masacres, de cuanta cosa, enfermedades a la lata. Dios mío, los hospitales están atiborrados de gente muriendo, los cementerios, por el caos que trajo consigo el pecado, que no pasó de largo, sino que entró en el corazón del hombre. Aún de cristianos, yo les dije en la clase pasada, que Dios nos dio un nuevo nacimiento, pero en sus planes está cambiarnos el cuerpo, pero en el futuro, no en el presente. Y Él dejó en nuestro cuerpo que siguiera cabalgando en nuestros miembros la ley del mal. Vamos a Romanos capítulo 7. Si tú sigues viniendo aquí, mi hermano, yo te garantizo que Dios te va a hacer feliz. Pastor, ya yo soy feliz. Bueno, te hará más feliz todavía. Mira, busca la cita, no te voy a distraer. Mi hermano, yo bendigo a los psicólogos y a los profesionales que trabajan en ese área, ¿verdad? El psiquiatra, pero con el mayor respeto, si ellos no conocen la palabra, hay alguien que sabe mucho más que ellos. Y por la gracia y la misericordia del Señor, Él ha tenido a bien revelarnos esto que te voy a decir. Y que ya tú conoces, si tienes un tiempito de estar viniendo aquí, ya tú conoces qué es lo que viene. Pero no basta con saber dónde está en la Biblia la palabra, la doctrina, sino que tú lo interiorices y aprendas a poner en práctica lo que el Señor te enseña en teoría. Hermano, un muchacho puede ser un aventajado estudiante de medicina y pasó todos los semestres con un promedio, imagínate, altísimo, el mejor del curso, y pasó todos los exámenes y las pruebas, pero cuando entra en el terreno de la práctica, cuando lo llevan al hospital, ahí tiene que entrar a la práctica. ¿Estamos? Tiene que familiarizarse con la sangre, con las heridas, con un sinnúmero de situaciones. Yo pienso cómo es el trabajo de los médicos. Esas emergencias cuando llega una persona por allá todo herido, que lo apuñalaron, o que sufrió un accidente en la empresa y se cayó de tal parte y se atravesó por allá y tiene un metal atravesado en una pierna, en una cosa. Eso tiene su gente para atender eso. Hay gente que se priva cuando ve sangre, pero imagínate un médico que se prive cuando ve sangre. Le dice, vea mijo, vaya a estudie otra cosa. No, le tiemble la mano para poner una inyección. Si me la va a poner a mí, yo le digo, un momentico, espérate, yo busco a Dino mejor. Esto no se trata de aprenderlo y memorizarlo nada más, sino vivirlo. Santiago es usado por el Señor y dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hermano, si usted se decide obedecer a Cristo, y para eso necesita mucha documentación y hacer uso de las herramientas que Dios te da, tú vas a ser una persona feliz. Y vas a ser feliz, ¿sabes por qué? Escuche bien, querido hermano. Porque tú
en tu comunión con Cristo te vas a enamorar de las cosas de Cristo y vas a aborrecer lo que Cristo aborrece. Entonces te será fácil no pecar. ¿Por qué? Porque aborreces el pecado. No por cumplir con unos parámetros religiosos. Porque no es que el Señor, si yo peco me manda al infierno. No. Otra cosa es cuando uno no peca porque uno aborrece, ya uno sabe la maldad que hay en el pecado. Si tú estás aquí, peca por aquí, peca por acá y esto y lo otro, es que tú no tienes idea de lo maligno que es el pecado, de lo terrible, de lo destructor que es el pecado. La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Y Dios aborrece el pecado. Lo aborrece tanto que Él dijo, yo no voy a arreglar esa carne, yo mejor le voy a dar un nuevo nacimiento a mis hijos. Pues si tú dices que has nacido de nuevo y vives pecando, es posible que hayas nacido de nuevo, pero por falta de aceite en la cabeza vives en el viejo hombre. Y dice la palabra que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice la palabra que Dios está enojado todos los días con el impío. Entonces, si hay alguien aquí que está jugando a la religión, pastor, ¿y qué es jugar a la religión? Fingirle a todo el mundo que eres cristiano y vivir como un impío. No hay sabiduría en eso. ¿Por qué? Porque vives es para la gente, para impresionar a la gente. Ay, fulano de tal es cristiano. Ay, sí, todos los días va a la iglesia. Mira cómo ofrenda y diezma. Fíjate, hasta ocupa un cargo en la iglesia. Y todo el mundo te elogia, menos Dios. Dios está molesto porque dice, no ha valorado la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. La vida en el reino de Dios es una vida de obediencia a la fe. Por eso es que Dios, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está sentadito aquí podría decir, oye, pero ¿por qué Dios si me dio un nuevo nacimiento y a Él no le gusta el pecado? ¿Por qué no me quitó esa ley del mal que cabalga en mis miembros? ¿Por qué no me la quitó? Dios sabe lo que hace. Atiende bien. Todo ser humano que nace de nuevo, o sea, se constituye en hijo de Dios, pero Dios lo traslada al reino de su amado Hijo. Lo hace parte de la iglesia. Y la iglesia de la cual Cristo se enamoró es una iglesia, es una virgen pura. Pastor, ¿y qué es una virgen pura? Una virgen pura es una mujer que nadie ha tocado, nadie ha besado, sino solamente su esposo. Que cuando se casan la encuentra virgen. Virgen pura. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, muchos cristianos que lo que eran era pura simulación y viviendo para que creyera la gente que soy cristiano, van a brincar como canguros o sapos y no se van a levantar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo venga, Él viene, no va a pisar la tierra, se va a quedar en las nubes. Entonces todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y cuando suene la trompeta, el Espíritu Santo nos va a levantar como levantó a Jesús. ¿Tú recuerdas que Jesús se presentó resucitado por 40 días y 40 noches ante aquellos testigos que Él quiso que lo vieran resucitado? Al día 40 dice que una nube lo envolvió y lo tomó y se lo llevó para el cielo. Así todos nosotros vamos a ser tomados. ¿Tú te acuerdas que Cristo dijo? Voy para la casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Y en Efesios dice la palabra, os tomaré a mí mismo, porque somos su cuerpo. Entonces nosotros, diga nosotros por la fe aunque sea, estás asustado, ¿qué? ¿Te vas a quedar? El que se vaya diga nosotros. Seremos levantados con Él, los otros brincando como sapos, tú sabes. Espérate. Porque es que traigo palabras de advertencia, no te emociones de más. Yo no estoy buscando tus emociones. Porque este es un serio mensaje de advertencia a toda persona que está aquí o que está viendo el video y que está jugando al cristiano en la iglesia.
Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en Mateo 7:21 dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Qué pasa, Señor, que no estamos en la lista? Y el Señor les va a decir, yo nunca a ustedes los conocí, quítenlos de mi vista, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y quiénes son los que en una iglesia, quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Cristo? Gente que va a las iglesias con Biblia. En esta reunión, no es mi deseo, yo no quiero, pero en esta reunión, seguramente cuando hay grupos así enormes como este, hay gente perdida. Y ahí cuando tú estás oyendo la palabra, tú dices, eso es conmigo, yo estoy jugando aquí al evangelio. Y estoy engañando a todo el mundo, inclusive al pastor, pero a Dios. Fíjate que Jonás pensó que huía de la presencia del Señor. Porque el Señor le dijo, vaya a Nínive, de parte mía, tome aquí, le pongo los pasajes, tú no gastes, y aquí están tus viáticos. Y dígale que en 40 días voy a destruir a esa ciudad. Y Jonás dijo, amén. Y él pensó que el Señor se había ido. Y cuando él pensó que el Señor se había ido, como cuando tú vas a pecar, que tú crees que el Señor no está ahí, fue por allá y empeñó la plancha y se compró unos pasajes y se fue para Tarsis. Pastor, la Biblia no dice que empeñó la plancha. Ya, olvídate. Es yo te lo adorno de esta manera. La olla de presión, todo eso quedó en la peña, Alicia. Y el Señor preparó un pez grande, la Biblia no dice si era ballena, cachalote o qué. Pero ese pez grande era más obediente que Jonás. Porque el Señor le dio las coordenadas. En tal parte le dio las coordenadas. A tal hora tú vas a bostezar. No te preocupes que yo tengo comida para ti. Pero no te lo vas a comer. Simplemente te lo vas a tragar. Y Jonás terminó predicando en Nínive, pero tuvo que pasar por un sinnúmero de pruebas. Porque ese Jonás era energúmeno, era bien amargado y bien rabioso, iracundo. ¿Habrá alguien iracundo aquí? ¿Quién es iracundo aquí? Levanta la mano. Nadie se atreve. Yo soy iracundo en mi carne, pero yo peleo contra eso. Y en tu carne también. Lo que pasa es que si yo te llevo a Gálatas ahora, nos volamos romanos. Pero en Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación. Y entonces está ira, enojo, pleito. Tú no levantaste la mano porque la carne te dijo, no me delates. Pero nosotros tenemos todo el carácter del diablo pegado en la carne, pero tengo buenas noticias. Todo el que ha nacido de nuevo no es carne, es espíritu. Porque todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y nosotros, dice la palabra en Filipenses 3:3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, porque Dios es espíritu. Y nos gloriamos en Cristo, porque es en Cristo que somos nuevas criaturas, no teniendo confianza en la carne. Hace rato yo rompí con la hipocresía. Uno pasa un tiempo en la iglesia de hipócrita, fingiendo que es cristiano y pecando por debajo y tomándose la cervecita, ¿ves? Algunos, el guarinaque. ¿Aló? Voy a pasar revista a ver quién se puso serio. Que tienen la botella guardada por allá detrás de la nevera. ¿Aló?
Pero todo esto viene como fruto no de una religión, sino de la revelación que Dios te da. Mira lo que dice el capítulo 7 de Romanos. En el verso 22. Recíbelo como si fuera la primera vez que lo vas a leer. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pastor, ¿y qué es el hombre interior? El hombre interior fue el que vino Cristo a conquistar el día que tú le recibiste a través de la predicación del Evangelio. El hombre interior es el hombre renacido de simiente incorruptible. O sea, es una simiente que no se puede corromper porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque según el hombre interior, ¿y quién es ese hombre interior? Es el que nació del Espíritu, el hombre nuevo. En Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. No dice creados en Adán, porque está hablando de tu nuevo nacimiento. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Dios no te creó en Cristo para que tú sigas pecando, porque la simiente que Dios ha puesto en tu espíritu es simiente que no se puede corromper. Porque la simiente de Dios es Cristo. Cristo entró en ti como la semilla que vino a plantar en tu interior un nuevo hombre. Aunque no es una semilla física, la Biblia identifica la palabra de Dios como la semilla. ¿Recuerdas? Aquí te lo recuerdo. El sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla, bueno, habla de 4 terrenos. Y cuando los apóstoles le preguntaron, explícanos esta parábola, él dijo, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es el verdadero trigo. La cizaña la siembra es el diablo. Tu hombre interior, Dios en Cristo lo limpió de tal manera que Dios envió el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, a unirse a tu hombre interior. Quiere decir que tu hombre interior no está sucio. El pecado ya no puede permear tu hombre interior, tu espíritu. Dice la palabra en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda Cristo, Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los nacidos de nuevo, que estamos en Cristo y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Tu hombre interior es una belleza. ¿Tú crees que Cristo se va a unir a algo inmundo? Y dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, no una carne. Un espíritu es con Él. Hermano, seamos conscientes, nosotros todavía no hemos terminado de descubrir la belleza de lo que Dios ha hecho en nuestro hombre interior. Pablo llegó a conocerlo. Pablo dijo, conozco a un hombre en Cristo. Vamos a mirarlo en 2 Corintios 12. Segunda a los Corintios. Qué lindo se ve el pueblo de Dios estudiando la palabra. Antes, porque necesito terminar. Antes de leer este pasaje, para ir redondeando, la primera cita que vimos el domingo anterior fue 1 de Pedro 3:21, ¿recuerdan? Que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos da salvación. Estoy oyendo como murmullos. Silencio, por favor. 1 de Pedro 3:21 dice, y este pasaje explicadito en este ministerio, hermano, ha circuncidado a cantidades de hermanos que vienen aquí.
Cuando me dan el testimonio, dicen, no es que cuando se predicó sobre eso, Dios alumbró los ojos de mi entendimiento. Dice la palabra, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Tiempo presente nos salva. No dice nos salvará, no, nos salva. Pero después dice, no quitando las inmundicias de la carne. Quiere decir que el Señor te salvó porque pues, tú recibiste el Evangelio, te arrepentiste de tus pecados, Cristo entró en tu vida y le dio vida a tu hombre interior que estaba muerto por causa del pecado de Adán. Pero Cristo no le dio vida a tu espíritu y se fue, no, le dio vida y se quedó contigo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que logró agradar a Dios. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La vida cristiana es que tú y yo nos pongamos de acuerdo con Cristo y sigamos los pasos del Maestro. Aunque tu carne te sugiere 1000 cosas, véngate de esa persona que habló mal de ti. Véngate de esa persona que no te pagó. Ódialo. Bueno, etcétera, etcétera. Divórciate de esa mujer que no te atiende o de ese hombre así. El nuevo hombre si tú aprendes a vivir en el nuevo hombre, mire, aunque tú no tengas propiedades, no tengas riqueza, tú eres feliz. Mira, hay gente que tiene de todo, lo material. Pero Dios dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay gente que es tan pobre en términos materiales. Mira los de Macedonia. Mira la viuda que dio las 2 blancas. Cómo el Señor le elogió. Hay gente que no tiene riquezas materiales, pero tiene a Cristo y es feliz. Y de almuerzo es arroz y si acaso alcanza para un huevo. Y dan gracias al Señor y están más sanos y más saludables que otra gente que come manjares, pero preocupados. Entonces tienen que estar a punta de milanta. ¿Aló? Y agüita de pitomorreal. ¿Están recibiendo? Amén. La vida cristiana no consiste en yo soy evangélico o yo soy católico. Eso no te sirve para nada. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? ¿No está hablando en términos despectivos? No, porque en Gálatas 6:14 dice la palabra, pero lejos, hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo es lo más parecido a Cristo que tú encuentras en la Biblia. No igual, sino lo más parecido, porque hay que guardar las distancias. El que mejor asimiló las enseñanzas del apóstol, de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor. Por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Si Pablo estuviera en Barranquilla en esta hora, él no estaría en la gran parada, ni en el desfile de esto de la marimonda. ¿Aló? Porque estaba crucificado al mundo y el mundo estaba crucificado para él. ¿Por qué? Porque el Señor lo trasladó a un mundo mejor que es el reino de Dios. Es un reino espiritual por ahora, pero un día se va a materializar. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor. Hay cristianos que le tienen pánico a la cruz del Señor. Esa es nuestra bendición. Esa es la bendición mía, la cruz. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario quedaron todas mis inmundicias, todas mis mentiras quedaron ahí. Y ahora estoy en Cristo y soy una nueva criatura. Por eso los viejos amigos míos no lo creen. Freddy Pal me ha convertido. Pastor, él. De otros lo creería yo, pero de él. Pues Dios hace así. Este convirtió a ti, que no me convierta a mí. Ay, Padre. ¿Ah? Mira lo que dice la palabra. Verso 2.
Conozco a un hombre, diga a la iglesia, en Cristo. Dígalo más duro. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando del hombre interior, de su espíritu. No ese viejo Saulo de Tarso, sino el nacido de nuevo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjate, Pablo andaba tan en el espíritu que él decía, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, mi comunión es tal con el Señor que yo ando siempre en el espíritu. Lo llevaron al paraíso, hasta el tercer cielo. Yo sé que hay 3 cielos por este pasaje. Yo creo que no hay otro pasaje que lo diga. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Sigue hablando de su hombre interior. El verso 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En el verso 3 dice, y conozco al tal hombre. Pablo llegó a conocer quién era en su hombre interior. Y tú estás llamado a conocer quién eres en tu hombre interior. No te quedes con que eres y que protestante. ¿Qué andas protestando tú? No te quedes en que yo soy. Y yo tengo mi religión, gran cosa. Que yo tengo mi filosofía, que no sé. Olvídate. Todas las religiones vienen de la carne. Y ya te dije que el evangelio no es religión, sino es poder de Dios. Es poder de Dios que mira lo que te ha transformado. Todavía no se ha manifestado lo que tú has de ser y mira lo que tú has avanzado como hijo de Dios. Sigue viniendo aquí para que aprendas a bregar con las inmundicias de tu carne, que son las que vienen a opacar tu vida cristiana. Vienen a empañar así el cristal de tu vida para que no puedas ver la gloria del Señor. Ya somos santos en espíritu y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero por los miembros de nuestro cuerpo corre una ley que la palabra llama la ley del mal. Pastor, ¿y por qué el Señor la dejó ahí? Porque Él, como hijo de Dios, te llamó a que vivas por la fe. Ya no tengo más espacio. Y el que vive por la fe, allá en Gálatas capítulo 5, creo que por el verso 27, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la medida que tú descubres quién eres en Cristo, pero también descubres toda la maldad y todo el veneno que hay en tu carne, ya tú no le vas a dar provisión a tu carne, porque va a generar en ti desgracia, tristeza, derrota. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De los puertorriqueños yo aprendí ¿cómo se llamará? Un refrán, un decir. ¿Cuántos aquí tienen luchas con su carne todos los días? Todos, ¿verdad? Pero mira, pastor, que dicen los boricuas, muerto el perro, se acabó la rabia, y Cristo en la cruz del Calvario llevó la representación de nuestro viejo hombre y lo crucificó. O sea, para Cristo ya tu carne está muerta. Él te ve en espíritu. Amén. Pero eso te lo explico en otra clase. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.